Una de las cosas que al principio quería preguntarte si eres cineasta o eres músico, o eres las dos cosas. ¿Cómo ves eso? No, las dos cosas, las dos cosas. No tiendo a definirme tanto con las profesiones en general. Me gusta hacer muchas cosas, entonces de a poquito se fueron dando, por suerte. Claro, La música. porque es Sí. un poco de la generación anterior, ¿no? Preguntarse eso de qué es uno, ¿no? Yo creo que de chico me lo preguntaban bastante, digamos, Ujú, pero nunca tuve una respuesta muy definida a eso y de a poquito se fueron dando varias cosas. Digamos, yo música arranqué, creo que fue una de las cosas que me llamaron la atención más temprano, junto con el dibujo y por ahí la escritura, que son cosas medio ya por lo menos tengo recuerdos desde la primaria de que me gustaran esas cosas. sí. Y después la música empecé en la adolescencia, como con más seriedad. Empecé tocando con un amigo que se llama Chucky, que ahora está hace varios años en Berlín y toca por allá. Empezamos Ujú, con un dúo y fui aprendiendo mucho en esos años de secundario, cierre del secundario. Y bueno, después un poco fui por otros caminos también, digamos, como que la música siempre estuvo ahí, ujú, pero estudié sociología apenas salí del secundario y después medio que el cine era algo que quería hacer desde de toda la vida. Era como algo que fue un poco inesperado, digamos. Era un deseo, pero era algo que era bastante complicado en Argentina en un momento y medio inesperadamente quedé en la escuela de cine del Inca, en la NERC, ujú, que bueno, ahora está pasando un momento bastante complicado, como todo el cine acá. Y bueno, fue un poco una fortuna, decidí en ese momento así frenar otras cosas y dedicarme 3 años al cine a full, digamos, como completamente. Y entonces ahora después, un poco ujú. mixturando las distintas tareas. Pero bueno, son como mis tres ámbitos que más me gustan, las ciencias sociales, el cine y la música. Yo pensaba en el cine, que estudiar cine, pues yo también entré a la Universidad del Cine ahí en San Telmo, que estudiar cine te da, además del gusto por el cine, te da cierta conformación que no tiene nada que ver con las series, ¿no? Ahora que está tan aplicado el tema de la televisión y el tema de la, de la ciencia audiovisual, me parece que el cine es otra cosa y que eso se ve en las escuelas. Las ciencias. Sí, en general yo creo que en las escuelas de cine en Argentina hay se produce algo que creo que hace tan particular, por lo menos a la vida cultural de Buenos Aires, que es la que yo conozco más, Ujú, que me parece que tiene mucho que ver con que se generan pequeñas escenas, ¿no? Como, ujú, como lazos muy cercanos entre gente, en donde hay muchísimo intercambio. Por lo menos lo que yo saqué, tanto del cine como de la música, la verdad, ujú. son esos espacios de encuentro donde hay muchísima intensidad y Sí, donde a mí me parece que se fisura algo de lo que está pasando actualmente, que es la obsesión con la novedad. Y en claro. lugar de eso se repasan tradiciones, se recomiendan cosas, uno descubre música espectacular, descubre un cine que no se imaginaba, y eso se da en general a través del intercambio entre pares, no solo a Claro, través del aprendizaje más formal, si vos querés, sí, no sea claro. solo a través de lo que te dan en una cátedra, sino a través de esos espacios que conjugan a gente con mucho apasionamiento y por lo tanto se dan lazos sociales muy intensos. Eso De es estar cierto todo el también. día yendo a hacer cosas, a ver películas, a ver qué está pasando, a recomendarse cosas, a encontrarse, a hacer en común. Eso yo creo que, por ejemplo, el ámbito del estudio de cine en Argentina tiene. Sí, Y me yo da, creo, no conozco otras provincias, pero ahora que hay escuelas en varias otras provincias, me imagino que eso se debe sí, dar así también en otras provincias. sí, me da, ese tema de la novedad no es tan urgente en el arte, digamos, ¿no? Y te vi a ti en un video haciendo elogios de Argento, y yo digo, Argento,
Pensaba, claro, eso que tú dices, los pares, digamos, ¿no? Porque ahora hasta la hija hace Argento, ya está vieja, digamos, ya no es novedad, digamos, y pensar en ese director tan osado en esa época, ¿no? Y hablando, para terminar de hablar del cine, después vamos a empezar a hablar de la música. Hay como una polémica con esta última película de Giorgio Lanthimos, con Porfins. Y entonces decían, no, pero antes Pasolini no era censurado Argento, no era censurado un montón de gente osada así. Y sin embargo yo noto que entre este film de Lanthimos y los que citan, noto como cierta diferencia, probablemente en eso que tú dices, ¿no? La novedad y no sé, ¿qué piensas tú? Un montón de cosas en realidad, Sí, es un tema amplio. sí, Primero pienso que en general se comentan muchas cosas con poca perspectiva histórica, me da la sensación a mí, claro, porque decir que Pasolini no fue censurado realmente es un error muy serio. claro, Por ejemplo, o que no fue censurado Argento, o que el cine italiano, que se lo toma mucho como un cine especialmente expresivo, sobre todo en relación a la sexualidad, que es algo cierto, pero a la vez pasaban comités de censura mucho más graves que los comentarios de Twitter hoy. claro, Eh, Directamente les incautaban las copias de las películas, tenían denuncias en la Fiscalía de Roma, tenían que ir a juicio, los juicios pasaban meses hasta que la película se podía estrenar porque estaban enjuiciados, porque en general alrededor de la moral católica predominante en Italia durante la década de los 60, digamos que la censura y los aparatos de censura eran mayores, no eran menores. Incluso la Eh, muerte de Pasolini es bastante extraña, digamos, ¿no? Sí, bueno, la muerte de Pasolini ha tenido muchísima revisión, ¿no? En Claro, general hubo una perspectiva oficial que impusieron algunos sectores en Italia, sobre todo la justicia y algunos medios masivos de comunicación, pero inmediatamente en realidad fue rebatida ya en mitad de los 70 por varios de sus amigos allegados que empezaron a hacer una investigación paralela, y ahora ya más o menos a partir del 2002, entre 2012 y 2015, hubo varias investigaciones grandes que mostraron como muchas señales, muy difícil hoy de comprobar, pero hay muchísimas señales, primero de que no fue un crimen de una sola persona, eso es bastante claro, y segundo de que parece haber estado coordinado, ¿no? Que parece haber habido ahí una organización, a él le habían robado unas latas de Saló, parece que las intentó ir a buscar esa noche, y parece haber una coordinación porque él venía con una larga investigación sobre el sí, asesinato de Mattei en los 60, sobre el atentado en Piazza Fontana, sobre todos los atentados fascistas de la década de los 60, y digamos, los intereses compartidos entre los sí, gobiernos italianos, la CIA, las sí. empresas petroleras. Hay mucho trasfondo ahí interesantísimo. Por eso yo creo que en realidad es un poco una mirada rápida que se está haciendo sobre la situación cultural hoy, como si fuera un espacio de mucha censura, y eso además creo que fue muy absorbido por los sectores de derecha en todo el mundo, ¿no? Como la idea es que hoy vos sos censurado porque alguien te critica porque la película es racista o porque vos estás teniendo un comentario misógino, digamos, ¿no? Como que yo creo que más bien está siendo un recurso que no habilita la crítica política y la crítica social, cuando en realidad las lógicas de censura y las presiones, incluso corporativas, yo creo que eran muy fuertes también en ese momento. Y hoy lo siguen siendo también, ¿no? Pero lo siguen siendo de otra forma de la que se habla menos, que son las presiones durante los procesos productivos. Por ejemplo, digo, a mí me parece que muchas de las cosas que se hablan sobre cómo las películas se están pareciendo unas a las otras o tienen recursos muy similares, sobre todo las películas industriales, bueno, tienen que ver con el grado de control durante todo el proceso productivo por esas grandes empresas productoras, ¿no? Que hay un monopolio gigante donde hoy la producción y la distribución están incluso en las mismas manos, con el Totalmente. surgimiento de las grandes plataformas. Sí, es cierto, porque se puede crear cualquier cosa, pero luego cómo mostrarla.
cuando uno hace un libro, por ejemplo, firma el contrato y dice, en realidad ahora empieza todo lo demás, porque si soy valiente para promover este libro y para ir a un montón de lugares, probablemente el libro se venderá y si no, no, digamos, ¿no? Sí, Quedará ahí, totalmente, ¿no? Quedará ahí. totalmente, totalmente. Sí, Vamos a sí. hablar de tu música. He escuchado muchísimo tu voz, que me fascina. Qué Bueno, bueno, debes gracias. saber de que soy muy, muy fan de las voces, muy, muy fan, y tu voz es maravillosa. Pero, ¿qué pasa con este disco? ¿Cómo ha sido? Vamos a empezar a Uf, promoverlo aquí, por supuesto, cuando saques algún clip, algún video, me llamas y hacemos otra nota para darlo a conocer. Todavía no has hecho ningún clip, he visto en no, YouTube. todavía no. He grabado algunas cosas en vivo, así, videos en vivo, tocando canciones, pero todavía no ningún video del disco. No, no, no. Bueno, Es que el disco fue un viaje largo, un viaje extenso, ajá, que me llevó mucho tiempo, un poco por algunas interrupciones que hemos tenido todos, como los 2 años de pandemia, ah, que frenaron, acá me frenaron bastante, digamos, y complicaron el proceso, aunque continuamos igual a distancia, pero no era lo mismo. Pero el disco fue muy, muy particular porque surgió un poco como una serie de canciones que, que yo venía teniendo hace varios años. No todas, tienen edades distintas, las 9 canciones del disco, pero algunas tienen bastante tiempo y fueron canciones que no entraban en el sonido de una banda de rock que yo tenía hace unos años que se llamaba La Máquina de Rutenberg, con la que tocamos mucho, 2 o 3 años, y tenía un sonido más eléctrico, más de mucha improvisación y bien eléctrico, un poco como la etapa más eléctrica de Crosby, Stills Nash o algunas cosas de Allman Brothers. Estábamos tratando de sonar así, ir por ese lado. Y, y estas canciones, bueno, no entraban ahí. Algunas eran acústica y voz, otras eran canciones donde yo me imaginaba otro tipo de instrumentación en piano, otras me imaginaba un sonido más Van Morrison o con algo más de soul, otras eran solamente vocales, otras tenían un sonido, bueno, más 60, más pop, entre los Beatles y los Beach Boys, y todas eran muy vocales también, como decías vos, ¿no? Todas tenían una predominancia vocal. Entonces tuve que buscar un poco otra manera de hacerlas y empezó siendo demos, un poco demos hogareños, que varios años, unos 2 años, los estuve grabando así, un poco en mi casa, un poco en casa de amigos, hasta que en un momento dije, bueno, tomó forma, quiero hacer otra cosa y me encontré con Fernando Núñez Sisu, que bueno, ahora es la verdad que nos hicimos además grandes amigos produciendo el disco, pero en el momento fue, un amigo me dijo, juntate con Fernando que produce, háganlo, qué sé yo, y arrancamos a armarlo juntos en el estudio de él. fue un disco, Y perdón que te interrumpa, fue un sí, disco como para un cantante, a pesar de que no te animes a pronunciarlo así. qué buena pregunta. Eh, y sí, no, porque yo creo que en algún punto es muy de cantante que está lleno de voces. Digo, es así como, está lleno de voces, como que tenía ganas de llenarlo de voces y además todas las voces del disco son mías. O sea, hay temas que tienen. El otro día estaba pensando que hay una sección final de un tema que se llama End of the World, que por ejemplo, creo que están sonando 8 voces mías a la vez. Y hay un coro final en otro tema que es un tema más baladesco que se llama Filmic Love, que al final aparece como un coro, que queríamos que suene un coro medio gospel. Bueno, y esas deben ser, no sé, 40, 50 voces mías. Como que el juego con lo vocal está ahí, está todo el disco, digamos, buscar armonías. Estaba muy interesado en que hubiera armonías por todos lados, armonías vocales por todos lados. O sea que en ese sentido sí, pero después, bueno, es un disco también que surge de las composiciones, la verdad. Son Más 9 que. composiciones tuyas. Sí, Ujú, sí, sí. Y que un perfecto, poco mi relación con la música está más ahí. A claro. nivel, esto lo digo en un nivel más emotivo. Ujú, Como mi relación con la música, a mí me encanta tocar y me encanta pasármela tocando en vivo y me encanta cantar. Pero la relación más íntima que yo tengo con la música es componiendo.
En general, si agarro la guitarra, estoy tocando alguna canción mía para ver a dónde va o para cerrarla o está saliendo alguna otra cosa. Como que ¿Qué es lo no, primero que se te ocurre, como le pregunté a Cerati, la letra o la música? Cerati, la letra era un desastre, siempre la hacía mucho después, pero hay otros que igual. dicen, no, la letra es lo fundamental. No, eso es rarísimo porque cambia mucho en cada persona. Yo cuando muy de adolescente a veces tenía algunas letras sueltas, pero después de ese primer momento de algunas primeras canciones, nunca más volví a hacer la letra primero. Y nunca más. Es más, en general la verdad que el proceso es más bien melódico, no es ni Mm, siquiera con el instrumento. Por eso como mm, que la composición es lo que más me gusta, en general surge de estar cantando algo sin el instrumento, a mm, veces incluso caminando, no sé, en cualquier lado. Surge más una melodía y la melodía después me lleva a la guitarra o al piano, depende, en general a la guitarra. A veces las escucho muy piano, pero en general a la guitarra, y ahí se termina de armar y a veces están, te digo, un par de años sin letra final. A mm. veces están mucho tiempo sin letra final y tienen oraciones, ideas. Bueno, este disco es un disco de canciones que surgieron en inglés, y después también tengo mis canciones en castellano que espero también grabarlas. La verdad que estoy con muchas ganas de seguir grabando. Así que, pero bueno, estas eran canciones como de una etapa que estaba componiendo mucho en inglés. Y sí, surge siempre la música. Siempre la música Mm, con alguna oración que se conecta emocionalmente con la melodía. claro. Me pasa eso. ¿Fernando? ¿Fernando es el que toca el piano o no? No, Ajá. no. El que toca el piano en el Háblame de los disco, músicos. sí, no, el que toca el piano en el disco es precisamente uno de mis amigos de hace muchísimo tiempo, un gran amigo que se llama Lautaro Balestra, que acaba de sacar un disco también muy lindo de canciones, pero que le decimos Pollo, es su apodo histórico, Ujú. y el pollo toca el piano. El pollo Ajá, estaba en la banda, en la máquina, la ajá. banda que teníamos, y él toca el piano en todo el disco, y toca también el órgano y el piano eléctrico. Y Fer toca un poco de todo. Fer toca varias baterías del disco, toca la percusión, toca el banjo en un tema y toca algunas guitarras y Ujú. algunos teclados. Como que estuvimos grabando entre los dos casi todo el disco. Entonces hay mucho de los dos en todos los temas. ¿Y la producción? Y es entre nosotros dos. Lo Ujú, coprodujimos con Fer. Porque la verdad que es un disco que surgió juntándonos. O sea, en ujú, encuentros regulares, ujú. trabajando. ¿Y los Trabajando temas entre los dos. cuáles son, Natalio? ¿Los temas, las canciones Sí, los de o las canciones. de qué tratan? Sí. Muy diversos, yo creo que Ajá. son cosas muy diversas. Me parece que hay una clave que recorre un poco, que es la canción, un poco la canción de amor, que es algo que a mí es una de las cosas que más me gustan, que yo más Ujú, disfruto, y la carga sentimental, y yo creo que también cierta calidez y ternura por momentos, que son cosas que a mí me gustan mucho en la canción y que son más difíciles de encontrar, ¿no? Eso creo que son cosas que a mí, que en el disco aparecen ahí un poco como referencias, como cosas que yo siento cercanas, que son esas canciones chiquititas de Donovan o de Nash. Son ujú, canciones muy tiernas, muy cálidas y muy chiquititas, ¿no? Como un poco ujú, frágiles incluso. Que hay algo de eso en algunas canciones del disco. Y son canciones de amor, a veces de pérdida, a veces de enamoramiento, ujú, así, muy en general suaves. Y por otro lado hay canciones un poco más aguerridas, como Spirits. Yo creo que siendo una balada, Feel Me Close también es una canción un poco más aguerrida. ujú, Y en las dos son canciones de amor también, ¿no? Una es de Feel Me Glow, a mí siempre me gustó mucho temáticamente y es como una letra de descubrimiento del mundo a través del arte, pero en una relación, ¿no? Como ujú, una relación, como un vínculo puede descubrirte el mundo de otra manera, como experiencias muy intensas, pero un poco como lo que hablábamos antes de los lazos, es lo que se descubre en esa relación, ¿no? Lo que ujú. aparece como propio de esas dos personas que se encuentran, que es compartir también sus gustos y sus placeres. Ahora, ¿los temas son en inglés todos? Sí, ¿Cómo es eso de cantar en inglés? me encanta cantar en inglés. Y yo Sí, creo que te me sale encanta. maravilloso, te sale Ah, bueno, increíble, gracias, te gracias. sale increíble. Pero ¿cómo es eso de volver a cantar en inglés ahora, no? Sí, sí, es cierto, sí, bueno, a mí digo,
hay como dos maneras de pensarlo, ¿no? Por un lado una cosa más personal y por otro lado una cosa más general. Yo creo que a nivel personal es una cosa que nunca reflexioné mucho, no es una idea, por decirlo de cierta manera en mi caso. No es que yo quiera cantar en inglés por alguna razón en particular, simplemente yo canté muchísimo tiempo en castellano y en un momento cambié mucho la música que estaba escuchando, así empecé a escuchar otras cosas y tuve como una fascinación con la escena folk de la costa oeste norteamericana, sobre todo de la década de los 60 y de los 70 y de esa contracultura, digamos, Johnny Mitchell, Neil Young, Jackson Brown, Crosby, Stills Nash, Te escuché etcétera. cantar una de Kid Carradine también, que me De encanta. Keith Carradine, El sí, bueno, actor y me músico encanta. que es maravilloso ese chico. Y también otros cantautores que creo que en el disco también algo de sus cosas aparecen y se los escucha menos, como Bruce Cockburn, o Van Morrison, que hoy tampoco se lo escucha tanto, o Todd Rundgren, como que Sí, toda esa escena a mí me encanta, sí, ese momento, y entonces empecé a cantar en inglés, ¿no? Porque estaba cantando esas canciones y claro, sacándolas en la guitarra. Estaba sacando eso y creo que fue un aprendizaje armónico también muy grande. claro, claro, Porque me parece que la música, el rock argentino, que a mí me gusta mucho, sobre todo Nevia, del Prado, que eran como un poco a donde yo iba más para componer y donde las canciones que hago en castellano ahora también están un poco más. claro. eh, Hay otra construcción armónica, que a mí me Sí, encanta total. también, pero es completamente distinta. Rítmicamente y armónicamente están pasando completamente otra cosa. Entonces, cantar en inglés surgió de eso. Las canciones salían en inglés y al principio algunas las intenté traducir y la verdad me pareció una cosa horrible traducida. Entonces se terminó dando por una cosa muy de a donde me estaba llevando la práctica. Ujú. Pero después, por otro lado, yo creo que sí se empezó a dar algo de que en un momento era algo muy significativo correrse de la obligatoriedad. Yo creo que acá en Argentina, por ejemplo, en la década de los 60, fue algo muy significativo y muy importante y muy potente perder la obligatoriedad de reproducir el canto en inglés, ¿no? Digamos, de que el rock... No, bueno, yo no sé inglés, por ejemplo, porque saber inglés en Claro, Argentina era traidor, por ejemplo. Y yo hoy no te imaginas lo que me convendría claro, saber inglés para mi profesión. Es terrible eso, ¿no? claro, Inglés claro. y muchas otras lenguas, digamos, ¿no? Es que yo creo que había una lógica de imposición en Claro, ese sí, sentido que fue muy bueno, fue fundamental, digamos, que se rompa, ¿no? Yo creo que para que el rock acá también y la composición en Argentina encuentre aspectos, eh, yo creo, más personales de esos grandes autores que nos gustan, yo sé que a vos te gustan muchísimo, a mí también, no solo Nevia del Prado, digo, bueno, sí, Spinetta, Charlie, que son mucho más... Este, nombrados en general, pero que, bueno, para mí han sido fundamentales. Pero en un momento me pasó, y por eso estas canciones son un poco canciones de ese momento, que precisamente me pasaba a mí que él componía y escuchaba algo de Nevia o de Spinetta y quería ver cómo podía expresar otras cosas, ¿no? Como otras cosas que me estaban claro. gustando. Sí, Y por algo que a otro mí me lado interesa, también, por otro lado hay que decir la gran unión que hay entre el rock inglés y el rock argentino, cuando Charlie, por por ejemplo, supuesto, robaba todo de lo inglés, digamos, ¿no? por Es decir, supuesto. o Sí, sea, sí, sí, por supuesto, el rock progresivo de los 70 en la máquina y todo. Sí, claro, sí, exacto, absolutamente. No, exacto, es que yo creo que un poco las herencias los ecos están ahí todo el tiempo, incluso en la música en castellano. Pero a mí me abrió como otra forma de cantar, otra forma de encontrarme con otros temas. Por ejemplo, algunas maneras de nombrar lo amoroso en castellano me resultaban más difíciles, por ejemplo, claro, claro. y en otro lenguaje no. Y a mí siempre me pasa algo también a nivel, si vos querés, un poquito más de reflexión, que a mí me interesa muchísimo la cultura de muchos lados, ¿no? También me gusta mucho la cultura brasilera, me gusta mucho la cultura británica, me gusta mucho la cultura italiana, me gusta mucho la cultura estadounidense.
Y en general tengo como una mirada más, donde los idiomas me parece que juegan mucho en cómo funciona la música y también en cómo funciona el lenguaje y el arte en general, ¿no? Y tienen algo para proponer y que no están ahí los problemas, por ejemplo, de dominación política, donde uno puede encontrar tradiciones contestatarias y contraculturales en todos esos lugares, ¿no? Incluso en momentos muy imperiales en Gran Bretaña, uno puede encontrar el free cinema, puede encontrar los grandes escritores de teatro en la zona de la clase obrera del norte, de Inglaterra. Hay muchísimas expresiones significativas, contraculturales en todos esos espacios. Lo mismo en Brasil, digamos, ¿no? Lo mismo en Italia, como charlábamos al principio, y en Lo Estados mismo en Unidos Francia, ¿no? también. Francia En también, tiene Francia también, una música increíble, ¿no? Francia también. Y a mí me encanta eso, como bucear mucho más en qué expresiones como yo logro, ni siquiera, primero que me pase algo con ellas, por supuesto, Claro. ¿no? A un nivel emocional eh, y más irreflexivo, pero después a otro nivel también en donde yo creo que aparecen muchas cosas que hoy tenemos que rescatar más que nunca con el estado preocupante, digamos, del mundo entero, casi a nivel político, con los grandes avances de la extrema derecha en todo el mundo, que son esas experiencias que estuvieron incluso en todo el mundo, en grandes expresiones de anticoloniales, por ejemplo, tercermundistas, pero también como formas de reclamo y de expresión de otras formas de identidad en los núcleos imperiales también, ¿no? Sí, Rescatar todo eso, como sí, estar eso en una cosa de rescate a mí me parece importantísimo. sí, Saber que sí, hay experiencias, ¿no? Creo que hay una tendencia hoy, o algo que está muy ligado a este avance de las extremas derechas, yo creo que es el borramiento de la historia. La sí, idea de que totalmente. estamos como si no hubiera pasado, haciendo cosas por primera vez. Y en realidad, tanto las expresiones de extrema derecha tienen historicidad y tradiciones, y sus actores políticos también las tienen, aunque las borran, como también hay expresiones contraculturales muy significativas que hoy tenemos que estar rastreando, viviendo entre ellas más que viviendo en lo que se nos propone. Tenemos que vivir mucho más entre ellas, rescatarlas y traerlas entre nosotros. Esa es una de las cosas que me preocupan, me interesan. Sí, y sobre todo pienso además que es, no tiendo al edadismo, porque yo ya soy vieja, pero sí que estamos gobernados por viejos, digamos, ¿no? La ultraderecha, este, refleja todo lo viejo, pero no lo viejo para aprender, sino lo viejo para atrasar, digamos, ¿no? Ahora hay una ley del aborto de 1864 en Arizona, o sea, Ujú. imagínate, ¿no? Pero bueno, vamos a escuchar tu disco en inglés, si me puedes pasar alguna canción para ponerlo en la entrevista, y ya se puede Obvio. conseguir en Spotify o todavía no. Sí, sí, está en todas las plataformas. Sí, sí, en la Perfecto. que, en la que se quiera buscar se lo encuentra. Y Ujú. me pueden seguir también en Yo en cualquier. YouTube no lo encontré, Sí, pero está también. ¿cómo se llama el disco? El disco es solo mi nombre, digamos. Fue una Ajá. decisión así es Natalio Ok, Pajés, ok. porque, bueno, hicimos la gráfica con Carlos, con mi Sí, viejo, con Carlos Pajés sí. hicimos la gráfica y pensamos mucho el nombre. Habían salido varios singles antes como adelantos del disco que tenían el nombre de las canciones y en algún momento pensé ponerle el nombre de alguna de las canciones, Ajá. pero después eh, el disco tiene algo ecléctico, como te contaba, un poco sonoramente y un poco temáticamente. Las canciones van por muchos lugares distintos y emocionalmente también. Y decidimos hacer así como un gesto de cantautor setentista y ponerle solo el nombre y una etapa así más personal. Fue como una decisión entre los dos. Perfecto, lo escucharemos. Muchísimas gracias por No, esta muchísimas gracias entrevista. a vos. Gracias a vos, Mónica, un gustazo.